¿Ha tenido usted cerca a algún niño o adolescente al que usted llama y este niño no hace caso, al que le pide que haga algo y nunca termina las tareas, nunca las completa? A la persona o a este pequeño ser de la casa que de repente cuando quiere hacer algo y se enfoca sí lo logra, pero solo las cosas que le gustan, que tiene problemas para concentrarse. Y que a todo esto se le suma el hecho de que probablemente el niño tenga dificultades o problemas en su rendimiento escolar. Pues muy atentos, porque usted podría estar frente a un caso de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es esto? ¿Qué lo causa? ¿Cómo se trata? Cuán importante es comenzar a tratarlo a tiempo para que todo esto no tenga repercusiones tanto en la adolescencia como incluso en la etapa de la adultez. Acompáñenos a averiguar de esto y mucho más hoy en nuestro programa. Participe desde ya a través de nuestra cuenta en Twitter e Instagram, @solucionesgb, con la etiqueta numeral soluciones. Atención, también como siempre les invitamos a que nos siga a través de nuestra cuenta en Telegram, @Globovisión Piso Oficial. También puede seguir nuestra señal totalmente en vivo si tiene acceso a internet en dispositivos móviles o si está en su oficina a través de nuestra página web www.globovision.com. Hacemos la pausa, ya venimos. ¿Con cuánta frecuencia escucha usted hoy hablar de un niño que haya sido diagnosticado o que se sospecha que pueda tener el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, mejor conocido por sus siglas como TDAH? Pues justamente de todo esto vamos a conversar hoy en compañía de América Álvarez. Ella es médico internista y especialista en psiquiatría, y también la acompaña la doctora María Estela Berit. Ella es médico psiquiatra especialista en psiquiatría infantil y juvenil. Bienvenidas. Gracias. Gracias por estar acá con nosotras. Vamos directo al grano, un poco rescatando esta pregunta inicial. ¿A cuántos niños se les está diagnosticando el día de hoy con este trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Doctora. Fíjate, en la consulta psiquiátrica tenemos que es una de las patologías más frecuentes en las cuales estamos viendo las consultas. No es por el diagnóstico en sí, porque no nos van con el diagnóstico, Claro. sino por alteraciones conductuales, que luego después de una entrevista clínica exhaustiva podemos definir el diagnóstico. En un porcentaje clínico tenemos que va alrededor de un 15%. Del motivo de consulta. Sí. Es decir, que por cada 100 niños, 15 van justamente refiriendo o presentando estos síntomas que pudieran asociarse con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y pregunto todo esto porque también quisiera hacer énfasis en quién es, doctora, el profesional encargado de dar un diagnóstico de este tipo. Bueno, nosotros preferimos que sea definitivamente el psiquiatra infantil. Okay. Digo psiquiatra infantil porque suele presentarse en la infancia, ¿ok? Muchas veces llegan al psiquiatra de adultos o el psiquiatra general porque no han sido diagnosticados en el momento adecuado y ya vienen por comorbilidades, es decir, enfermedades o patologías, condiciones que se presentan en conjunto con el déficit de atención. Puede ser consumo de drogas, por ejemplo, bulimia, un comportamiento antisocial, Trastornos etcétera. asociados. Trastornos asociados. O Ya la en el adulto comorbilidad vemos de la eso. que se habla. Ujú. Ahora, ¿puede un docente diagnosticar o decir, señora, señor, su hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad? No, para realizar el diagnóstico, ellos no son los más idóneos. Sin embargo, nos dan características importantes, Ok. porque tenemos que ver que para hablar del diagnóstico no solo está presente en casa, sino debe estar estos comportamientos presentes en casa, en escuela y en otras áreas. La maestra siempre le decimos que es una de nuestras principales guías para establecer estos comportamientos disruptivos que se presentan en el colegio. Y ustedes se preguntarán por qué yo hago tanto énfasis en el tema de los docentes, y es que he escuchado en varias ocasiones a muchos padres decir, es que mi hijo, así como muy ligeramente, es que mi hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí, ¿quién te dijo? Me lo dijo la maestra. ¿Y lo llevaste ya a la consulta psiquiátrica? No, no, todavía no, pero es que la maestra dice que es eso y que ya ha visto otros casos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable para hacer en ese tipo de situaciones? Cuando el docente le dice, mire señor, yo creo que su hijo puede tener esto. Mira, fíjate, una de las principales cosas que se hacen es acudir a consulta, generalmente al profesional. Tenemos psicólogos clínicos, el psiquiatra infantil, para dar este tipo de diagnóstico. La maestra puede estar evidenciando cierto comportamiento, pero no tenemos que decir que estamos presentes frente a este trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tenemos otras patologías asociadas, tenemos trastornos de humor, tenemos depresión en niños que también pueden confundirse, o hay algunos
cambios conductuales que podrían confundirse con este diagnóstico. No solo trastornos de humor como la depresión, la ansiedad también y otras patologías que hay que estudiar. Ahora, ¿cuántos de estos padres que de repente reciben este llamado de atención por parte de los docentes, mire señor, señora, yo considero que debería usted acudir a un especialista porque su hijo presenta conductas que pudieran estar asociadas a cierto tipo de trastornos? ¿Cuántos de estos padres realmente van y tocan la puerta ante el psiquiatra? No es tan sencillo, hay una cierta reticencia por parte del padre de aceptar que el niño pueda tener un problema. Muchas veces el maestro, al conocer las características del niño por la experiencia que tienen, ellos intentan referir, por lo menos aconsejan, a veces hacen la referencia, les llega a ustedes con referencia del maestro, y los padres evitan llevarlo, lo llevan a otras alternativas, van al psicólogo, van al psicopedagogo, van a un terapista ocupacional, etcétera. Entonces, muchas veces se demora la llegada del niño al psiquiatra infantil y otras veces no lo llevan. ¿Y cuál suele ser la consecuencia de esto? Fíjate, La principal. Para hablar de consecuencias antes de esto, tenemos que decir que el niño que consulta es el niño disruptivo, por lo cual es la consulta más frecuente. Consecuencias de esto tenemos deserción escolar o fallas escolares importantísimas. El problema del autoconcepto, el autocontrol del niño, son niños que tienen bajas tolerancia a la frustración y bueno, las relaciones interpersonales tienen muchas dificultades y pueden estar asociados, como lo había mencionado, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, sin hablar de la depresión como tal, pero sí síntomas asociados a esto. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es el trastorno por déficit de atención como tal? El trastorno por déficit de atención es un trastorno que engloba tres grandes cosas. Un problema de falta de atención que tiene que ver con mantener la atención enfocada en una cosa. La alternabilidad de la atención es un defecto de la atención. Además a eso se le suma una hiperactividad que no debe ser confundida con etapas normales del desarrollo del niño. No es un niño inquieto simplemente, es un niño que está en un lugar y tumba el sitio, pero es porque el niño no puede controlar esa parte de actividad. Y además ellos tienen rasgos impulsivos. Entonces eso hace que sean unos niños de alguna manera rechazados por sus iguales. Son unos niños que, como dice la doctora, sufren de ansiedad, sufren de depresión o sintomatología similar, tienen problemas escolares y son señalados, en su entorno son señalados como diferentes, por los compañeritos de juego, por la maestra, por los familiares. Es un niño que tiene dificultades para estar dentro de un entorno. Para establecer diferencia tenemos que tener en cuenta, enfatizar que esto debe ser superior a lo que se espera por la edad y la inteligencia del niño. No podemos decir, generalmente en edad preescolar, las rabietas ocasionales, ¿ok? Esta falta de disciplina o la desobediencia de normas tiene que ser superior a lo esperable a la edad del niño. Generalmente estas rabietas son en intensidad y frecuencia elevadísimas, por lo cual los padres consultan al especialista. ¿Se considera este trastorno como un trastorno del desarrollo neurológico? Del neurodesarrollo, sí, ya está descrito como trastorno del neurodesarrollo. Generalmente se presenta en la primera infancia, que como bien dijo la doctora, está en las grandes principales varias afectaciones, la atención, actividad y la impulsividad. El comportamiento. Sí, en cuanto a la inatención, tenemos estos niños que se rehúsan no por no poder, sino que tienen esta dificultad para mantener la atención en actividades sostenidas. Pierden constantemente estos objetos escolares importantes, parecen no escuchar, se hacen los sordos. Pero son muy inteligentes. Muy inteligentes, la inteligencia aquí no está en juego. Solo que este foco, la falta de atención, hace que tenga estas dificultades escolares, por lo cual una de las comorbilidades más frecuentes son los trastornos de aprendizaje escolar. Es muy fácil entonces, como ya ustedes lo expresaban, confundir, digamos, en las primeras etapas a este tipo de trastorno con otros, ¿no? Con otras, digamos, también alteraciones de lo que es el neurodesarrollo. ¿Por qué? Como por ejemplo, ¿con cuáles se suele confundir? Los trastornos de aprendizaje son de los principales. Y también tenemos que hacer diferencias, diagnósticos diferenciales en trastornos neurocognitivos o retraso mental con alteraciones del comportamiento. Son dos cosas distintas. Dos cosas completamente distintas. Trastorno de ansiedad, como lo había mencionado, trastornos del humor, algunas afecciones neurológicas importantes que podrían confundirse. Ahora,
Es también muy frecuente quizás escuchar padres que, bueno, tienen a sus hijos con este tipo de rasgos del comportamiento y dicen, bueno, no, pero es que es propio de la edad. Está en esa edad que, bueno, que tú sabes que no para, que no deja de hacerlo. Bueno, no, tú lo llamas y no hace caso. ¿Hasta qué punto, digamos, este tipo de comportamientos esporádicos, por decirlo así, son propios de la edad? Y cuando ya se comienzan a considerar como, mira, puede ser realmente el síntoma de un trastorno. Yo creo que, perdón, la palabra que utilizaste, que fue esporádico, es una cosa clave. No debe ser esporádico. Para nosotros hacer el diagnóstico utilizamos una clasificación internacional. Okay. Y en la clasificación internacional están bien estandarizados cuáles son los ítems que nosotros buscamos en el niño. Pero lo más importante es que el comportamiento se mantenga por lo menos por 6 meses. ¿Ok? O sea que no puede ser una semana, una mala semana, que el niño refleje el estrés de la casa, la angustia, etcétera. Pasó algo, murió una mascota, se mudaron y el niño cambió el comportamiento. No, es algo sostenido en el tiempo durante 6 meses y, como dice la doctora, es disruptivo, es llamativo, es muy diferente a los coetarios. Okay. Por eso es que la maestra lo identifica. Dentro de esos 30 niños que tiene uno en particular que es bien difícil. Ok. ¿Se puede diagnosticar trastorno por déficit de atención e hiperactividad en un niño menor de 6 años, por ejemplo? No es que no se pueda diagnosticar, sin embargo se confunde algunos comportamientos habituales en la infancia, pero aquí hay que hacer hincapié en la intensidad y en la frecuencia con que se produce. Generalmente en edad preescolar tenemos la actividad motora, está elevadísima. Son estos niños que brincan, que saltan, que se trepan en situaciones donde deberían permanecer tranquilos. ¿Okay? Pero es un autocontrol, no los tiene. Hablamos de una disregulación cerebral que está explicadísima, ¿okay? Que podría estar en relación con esta falta de control. ¿A partir de qué edad entonces este tipo de situaciones ya no son tan normales? Generalmente el diagnóstico se precisa en edad escolar, que es donde más acuden a consulta. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencias aumentan, están en la escuela, obviamente ven estas fallas académicas importantes, estos problemas con los coetarios y esta falta de normativa, no solo en el hogar, sino que se establece dentro del salón. Eso viene siendo en teoría más o menos después de los 7 años. A partir de los 6 años que podemos establecer un diagnóstico. ¿Qué hay, además de lo que ustedes mencionaban anteriormente, que tenía que ver con la afectación en 2 o más esferas de la vida del niño? Porque ustedes decían, bueno, no podemos decir que un niño quizás tenga trastorno por déficit de atención e hiperactividad si solo tiene comportamientos disruptivos, por ejemplo, en su casa. Tiene también que afectar a otros planos, como por ejemplo el colegio. El colegio es fundamental porque es donde él va a desempeñarse. Estamos hablando del trastorno por déficit de atención en niños y adolescentes. ¿Qué lo causa? ¿Cómo se trata? ¿Cómo podemos nosotros como padres y como sociedad ayudar a estos niños que pues tienen o han desarrollado este tipo de trastornos para que esto no repercuta más adelante en sus vidas? De todo eso estamos conversando en compañía de 2 especialistas en el área. ¿Tiene la misma prevalencia el trastorno en niños y en niñas, doctora? No. Hay estudios epidemiológicos que nos indican que es más, la prevalencia es superior en el sexo masculino que en el sexo femenino, 2-1. Ok. ¿Y presentan por lo general todos los niños los mismos síntomas? No. Mira, hay una clasificación importante. Depende de los síntomas, tenemos predominantemente inatento, el combinado, que es la atención, la hiperactividad e impulsividad, y predominantemente hiperactivo, impulsivo. Sin embargo, cuando hablamos de trastorno por déficit de atención, siempre las siglas van a ser TDAH. ¿Por qué se habla siempre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aunque no haya el componente de hiperactividad? Generalmente en la edad preescolar, como había comentado, estos síntomas motores son mucho más evidentes que los síntomas atencionales y de impulsividad, porque siempre va a estar suscrito la hiperactividad como tal dentro del trastorno. Ok, sin embargo entiendo que a medida que van pasando los años, la hiperactividad en el niño con trastorno por déficit de atención va disminuyendo. Una cosa importante es que cuando hacemos el diagnóstico, nosotros hacemos un interrogatorio en retrospectivo. Entonces se habla de que estos síntomas deben estar presentes incluso antes de los 7 años. Por eso lo que decía la doctora de la hiperactividad, o sea, la hiperactividad puede que no se encuentre presente en este momento, pero estuvo presente. Realmente
es como un mosaico, cada paciente es diferente, cada paciente se va a presentar de una manera distinta y con el paso del tiempo, por lo general la hiperactividad se va atenuando o se va enmascarando, que es otra cosa que podemos ver. Quizá en un adolescente ya no lo ves tan hiperactivo, sino que busca actividades riesgosas, por ejemplo, deportes extremos, etcétera, por donde canaliza esa parte de hiperactividad. Y esto tiene que ver, entiendo, por el nivel de exigencia de actividades que requieran más concentración y más atención, como ustedes lo mencionaban. ¿Por qué? Fíjate, podemos hablar de una disregulación dopaminérgica o a nivel de corteza superior, generalmente corteza prefrontal. ¿Okay? Estos niños no es que lo hagan adrede, sino que realmente hay áreas afectadas, por los cuales obviamente la atención va a estar disminuida. Son estos niños que requieren muchísimo más sistema de recompensa o el sistema de castigo tiene que ser más consecuente que otros niños. Cuando se habla también de la corrección de ciertos comportamientos, la gente habla de diferencia y no es diferente a lo que podemos hacer con un niño sin este diagnóstico, solo que necesitamos tener mucha más paciencia, más disciplina, repetir los mismos reforzamientos, porque esta desregulación, que generalmente está asociada con la dopamina, ¿okay? Podemos evidenciar pues estas alteraciones motoras, ¿okay? Esta falta de atención, esta falta de concentración. Exacto. Realmente sí está evidenciado. Son niños a quienes, por ejemplo, les cuesta mucho escuchar atentamente al profesor o al maestro en el aula de clase. Son niños que por lo general no les gusta hacer tareas, les cuesta concentrarse, sobre todo si las tareas son monótonas, repetitivas. Por ejemplo, haz el plano, una caligrafía, repite tantas veces la misma palabra, les cuesta mucho ese tipo de tareas. Ahora, ¿cómo suelen reaccionar los padres en las primeras de cambio, cuando comienzan a ver este tipo de comportamientos en el niño? Lo primero es la negación, como en todo trastorno. El padre niega que su hijo tenga un problema. De hecho, ellos mismos comentan, como dijeron antes, es la edad, está por esa etapa, de un tiempo para acá le dio por ahí. Tratan de evadirlo. Sí, cuando van a consulta te dicen, no, él lleva 1 o 2 semanas así, y resulta que cuando haces la retrospectiva, tiene meses o incluso años comportándose así, pero no ha habido como no han colocado la lupa en el problema. Luego, sí, los padres se pueden educar. De hecho, parte de nuestra actividad es educar al padre, educar al maestro, educar al entorno. Suele actuar, disculpa que le interrumpa, con represión por lo general el padre cuando comienza a ver estas conductas disruptivas en el niño antes de acudir a un especialista a ver qué está pasando realmente. Sí, los castigos físicos son particularmente frecuentes cuando estos niños presentan este tipo de comportamiento, porque para los padres, parte de lo que está diciendo la doctora médica, la negación es importante. No quieren verlo como un problema, sino como parte habitual de la edad. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis, siempre lo voy a hacer en la intensidad y frecuencia, y siempre también voy a rescatar de que no es culpa del niño. Realmente podemos probar que hay áreas cerebrales importantes afectadas que no permite que el niño se autorregule. Y evidentemente si no hay un diagnóstico, poco el padre puede saber qué hacer y obviamente el origen del comportamiento que está teniendo su hijo. Es algo bien importante. ¿Y qué suele o cómo suele repercutir este comportamiento del padre hacia el hijo, agresivo en muchas veces, lleno de malentendidos, por decirlo así, en lo que es el desarrollo también del trastorno y el crecimiento del niño, el desarrollo en general? Eso va a menoscabar lo que es la autoestima del niño, porque es un niño que va a ser siempre regañado, siempre castigado por cosas que él no logra controlar. Entonces él se va a hacer una imagen de ser insuficiente, ser incapaz, no salgo bien en el colegio, todos me regañan, me rechazan, algo malo está en mí. O sea, la autoimagen del niño va a estar muy mal. ¿Puede incluso el niño caer en depresión? Sí. ¿Niño o adolescente? Ahora, caigo en la etapa de la adolescencia. ¿Cuánto más empeoran las cosas con un niño que no haya sido atendido adecuadamente y que presente obviamente trastorno por déficit de atención e hiperactividad cuando llega a la adolescencia? Habíamos hablado que lo que es la parte motora disminuye considerablemente, sin embargo se expresa la inquietud interna, ¿okay? Tienen la necesidad de hacer algo. Generalmente aquí, cuando no hay un diagnóstico oportuno, cuando no hay un tratamiento oportuno, vemos a estos niños con conductas de riesgo.
bien lo comentaba la doctora, tenemos conductas sexuales arriesgadas, tenemos conducir arriesgadamente, Consumo de sustancias estupefacientes. Consumo de sustancias que está asociado a esto, y la transgresión de normas. Incluso pueden llegar a robar, a realizar cualquier tipo de transgresiones sociales, cuando no hay un diagnóstico, cuando no hay un tratamiento oportuno. ¿Y cuántos niños, por lo general, llegan a la etapa adulta aún presentando, digamos, síntomas evidentes del trastorno por déficit de atención? En estudios se habla más del 65% de estos niños que no fueron diagnosticados, o bien fueron diagnosticados, hubo realmente el mecanismo de defensa de los padres de que no, esto no es cierto, no necesita tratamiento, no necesita más, el diagnóstico no es el acertado, y estos niños pasan con muchas desavenencias escolares, con muchos problemas en la integración social, y bueno, llegan a la edad adulta y vemos estos adultos desmotivados, con poca planificación, pasan de un trabajo a otro, pasan de una actividad a otra. Son personas a quienes quizás les cuesta establecer también relaciones interpersonales satisfactoriamente. Sí. Vemos pacientes que tienen varios matrimonios, uno detrás del otro, o relaciones sentimentales no satisfactorias una detrás de la otra. Vemos también lo que decía la doctora, cambios de trabajo constantes, personas que llegan a tener 5, 6, 10 trabajos en poco tiempo, y ellos realmente no te saben explicar muy bien la causa. Pueden decir que son causas económicas, etcétera. Ajá, me aburro, me fastidio, no me gusta el entorno. No me toleran. No me toleran. Y otra cosa importante que habían hecho ahorita un poquito de énfasis es la conducta disocial. El niño puede tener conductas disociales, es decir, maltrato a personas de la misma edad, maltrato a animales, el incumplimiento de normas de alguna manera un poquito más marcado. Y esto puede evolucionar a convertirse en una personalidad antisocial, que ya sería un problema mucho mayor. O sea que esto también sería un precursor de delincuencia, de otro tipo de cosas. Es interesante porque estamos hablando de que menos de 1 de cada 3 niños que presentan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad llegan a su etapa adulta siendo tratados adecuadamente. ¿Es posible lograr la remisión total de los síntomas si se tratan adecuadamente, si se tratan a tiempo? Sí, sí podemos lograr la remisión de síntomas. ¿Okay? Generalmente el tratamiento es multimodal, no solo enfocado al paciente, tiene que estar enfocado a los padres, obviamente a los maestros. ¿Okay? El tratamiento farmacológico también es uno de nuestros principales pautas obviamente para tratar este tipo de trastorno. Sin embargo, nosotros medimos, ¿okay? la intensidad de los síntomas, si los padres están de acuerdo o no con el uso del tratamiento, y podemos tener otros tratamientos no farmacológicos. ¿Okay? La terapia cognitivo-conductual realmente ha mostrado mejoría significativa en este tipo de trastornos, sobre todo el comportamiento que está De eso asociado. me gustaría hablar un poco más a profundidad también en unos minutos. Ahora, también es importante saber, pues, cómo llegamos a esto, qué causa que el niño desarrolle trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Se trata quizás de algún factor de tipo biológico que lo produce? ¿Hay genética, herencia, digamos, asociados a todo esto? Sí, definitivamente hay un componente genético. De hecho, se observa que si un familiar en primer grado tiene afectación de este tipo, el niño va a tener muchísima más propensión a desarrollarlo. Y si hay un componente biológico claramente establecido, de hecho ya se observa en estudios estructurales y funcionales del cerebro, que hay afectación tanto del lóbulo frontal como de los ganglios basales y los sistemas que están. Cada vez se escucha más hablar sobre la opinión de algunos especialistas en el área que dicen que estas, digamos, patologías, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, obedecen más a una construcción cultural que a un verdadero trastorno neurológico. ¿Qué opinan al respecto? Okay. Fíjate, este diagnóstico tiene mucho tiempo, más de 100 años en estudio. ¿Okay? Generalmente ha venido evolucionando a través del tiempo. Antes se creía que era alguna afectación moral. Sin embargo, tenemos pruebas específicas, ¿okay? Pruebas y imágenes que refuten esto.
en el cual tenemos cerebros de niños sanos, como por ejemplo, y cerebros niños con el diagnóstico, y se ven áreas cerebrales realmente que no funcionan igual. Hay una disregulación cerebral de áreas específicas, sobre todo corteza prefrontal, en el cual no se activan de forma adecuada o no se activan de la misma manera que niños sin diagnóstico. Okay. Tenemos también estos marcadores, ¿ok?, de estos neurotransmisores importantes estudiados como la dopamina, que es la más estudiada, ¿okay?, que estos niños con esta disregulación dopaminérgica pueden presentar estas alteraciones motoras y está ligada a áreas cerebrales, por lo cual esta teoría de que es un invento, es algo social, es propio, es la moda, no está sustentada con las bases científicas. Ok, eso es importantísimo aclararlo, por eso retomé el punto en este segmento. Ahora, hablábamos de las causas de este trastorno y hablábamos de que evidentemente hay un componente genético que siempre está allí presente. Hay un factor hereditario que no es condicionante, no significa que si papá o mamá o papá tuvieron trastorno por déficit de atención, los hijos lo van a tener, pero evidentemente sí hay, digamos, algo allí de herencia que pudiera también ayudar al desarrollo del trastorno. ¿Hay factores ambientales también que pudieran estar asociados a la aparición de los síntomas, al desarrollo? Hablamos de estos factores no neurobiológicos que podrían estar ligados. Tenemos todo lo que es el cuidado de la mujer durante el embarazo. Tenemos mujeres con consumo de sustancia, tabaco, alcohol, que podría estar ligado, a la aparición de estos síntomas. Sin embargo, cuando hacemos una historia exhaustiva, siempre tenemos antecedentes familiares importantes, más del 50%, que algún familiar con el diagnóstico, pero decirte que hay otras causas pues asociadas y estudiadas, todos estos factores perinatales también, niños con bajo peso al nacer, prematuro, hipoxia cerebral. Exposición al plomo, sustancias como el plomo. Podría estar, está descrito, no podemos decir que todos los niños con exposición al plomo van a desarrollar, pero digamos es un factor allí de riesgo importante. También podría ser un factor de riesgo lo que tiene que ver en este caso con la exposición o la intolerancia, las personas que tienen intolerancia al gluten, a los colorantes, a algunos conservantes alimentarios. Fíjate, no está relacionado directamente. Se habla incluso de otras patologías porque ya para nuestra quinta revisión ya el trastorno por déficit de atención se encuentra en el trastorno del neurodesarrollo. No hay una asociación directa, que podemos decir tal problema alimenticio podría generar el trastorno por déficit de atención. Eso realmente no está descrito, no tiene bases científicas. ¿Quién no desarrolla el trastorno en edades tempranas, en una infancia temprana, puede desarrollarlo más adelante? Mira, esto es una enfermedad de la primera infancia. Es decir, que no es posible decir que, bueno, a los 15 años comencé o desarrollé el trastorno. No, generalmente ya con estas pautas diagnósticas bien establecidas, como le decía la doctora América, 6 meses realmente que se presenten estos síntomas. Ahorita actualmente, antes de los 12 años de edad, tenemos que tener síntomas claros del diagnóstico. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano? Fíjate, habíamos hablado de todas estas dificultades académicas. Niños sin un diagnóstico o tratamiento adecuado, podemos ver alta prevalencia de deserción escolar. En niños obviamente con conductas de riesgo a lo largo, conductas de riesgo como consumo de sustancias, transgresión a la ley. O sea, es muy importante el oportuno diagnóstico, el oportuno tratamiento para evitar este tipo de afectación social y personal. Es cierto también que, digamos, contraer ciertas infecciones durante el embarazo, el nacimiento o la primera infancia puede también ser considerado un factor de riesgo asociado al desarrollo del trastorno por déficit de atención. Sí, podrían ser factores contribuyentes, como hablamos de lo que es el parto pretérmino, lo que son las noxas durante el parto, un parto prolongado, por ejemplo, con hipoxia del bebé, pero no sería específico del diagnóstico. Eso podría dar lugar a cualquier tipo de diagnóstico del área, tanto neurológica como psiquiátrica. Lesiones por traumatismo también en el área, digamos que está relacionada con el desarrollo del trastorno. No con el desarrollo, pero sí podemos ver niños que tuvieron algún tipo de traumatismo craneoencefálico que presentan esta sintomatología. Una cosa no condiciona. No quiere decir que todo niño con un traumatismo craneoencefálico va a desarrollar trastorno por déficit de atención. Pero son factores de riesgo.
Exactamente. Por eso se llaman así. Ujú. Ahora, es importante el tratamiento del que ya estábamos hablando, pero hay algo dentro de ese tratamiento que es muchísimo más importante, yo creo que es primordial, es la educación a los padres. ¿Por qué es tan importante esto? Fíjate, ellos son nuestros coterapeutas, son los que conviven con nuestros niños el día a día. Generalmente empezamos a educar a los padres porque los niños realmente no conocen como tal la afección del trastorno, pero los padres son los que hacen frente a la condición. Estos comportamientos, generalmente empezamos que este comportamiento no es inducido, no es porque ellos lo quieran provocar, no son niños malcriados, ¿ok? Es decir, no es que el niño está copiando un mal ejemplo en la escuela o en la casa, No. es algo que está allí. Es algo biológico, como lo hemos explicado, es algo que necesita la atención oportuna y los padres son nuestros coterapeutas. Siempre vamos a dirigir la atención a educar a los padres para, obviamente, obtener el mejor desarrollo, la mejor evolución de nuestro niño. Eso es importantísimo. Y ahora, también viéndolo desde el punto de vista del docente, ¿cuán importante es que el docente también sepa cómo abordar este tipo de casos? Eso es vital, porque realmente si nos ponemos a ver, gran parte del día el niño lo pasa con el docente. Y además el docente tiene que manejar no solamente un niño. Por ejemplo, en casa puede que sean 1 o 2 niños nada más, por decirlo así, pero en el aula son 30, 40 niños y él debe saber qué estrategias utilizar para que este niño funcione en su nivel óptimo. Entonces tiene que estar muy bien educado acerca del trastorno y tiene que estar muy bien educado acerca de cuál estrategia utilizar. De hecho, la mayor parte de las veces o muchas veces el docente es el que hace como la referencia, el que observa que hay alguna cosa extraña con el niño. Y precisamente dentro de su plan educativo los docentes estudian patologías del neurodesarrollo y les dan herramientas para que ellos puedan identificar a estos niños y cómo tratarlos. Es decir, que evidentemente el docente tiene la capacidad de justamente, como ustedes lo dicen, identificar esos signos de alarma o de alerta temprana y notificárselo al padre. Es el deber ser. Sí, exactamente, es el deber ser y muchas veces sucede. Bueno, también en nuestro entorno, volvemos a decirlo, 30, 40 niños dentro de un aula, puede que al docente se le escape. Claro. Eso no sería una cosa ilógica, pues. ¿Hay falta de capacitación, digamos, en este ramo de la pedagogía en Venezuela para abordar este tipo de casos en las aulas de clase? Sí, de verdad que vemos con preocupación que los docentes no están lo suficientemente preparados para abordar a estos niños con este diagnóstico. Sin embargo, cuando hay la consulta oportuna, generalmente nosotros, todo el personal está presto para elaborar ciertas recomendaciones y así, obviamente, ellos son compartícipes en el tratamiento del niño. Ahora, me gustaría un poco ser enfática en los signos de alarma, ¿no? Los signos de alerta temprana. En el caso de los niños, ¿cuáles serían? Una actividad exagerada, un niño que no puede mantenerse quieto, que tiene que estar constantemente en movimiento, un niño que, por lo menos por la parte de hiperactividad, que se arriesga en ciertas conductas, se monta en sitios, se cae, vuelve a intentarlo, no para de moverse. No es igual un niño inquieto, simplemente que tú le dices, mira, mantente quieto y el niño entiende, sino que él simplemente no puede hacer frente a eso, pues. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el problema de los ganglios basales, que tienen que ver con el movimiento. Eso es un problema cerebral. Okay. El niño no puede detenerse. Otras cosas, lo que decía la doctora de la inatención. El niño está en una conversación y se desconecta de la conversación. Puede ser la clase, puede ser un juego, pierde los utensilios, pierde la borra, el lápiz, la cartuchera, etc. Con todo el problemón que eso genera en la casa. Y eso genera regaños, castigos, le pueden poner algún mote, alguna cosa, es que él es distraído, es que él siempre está botando todo, entonces eso genera problemas. La parte de atención evidentemente en lo académico es grave porque el niño no copia, no entiende, no aprende, cuando está sentado haciendo la tarea no se puede enfocar en una única cosa, sino que su atención está dividida. Son niños que repiten el año. Por supuesto, y adolescentes que llevan materias de reparación, adultos que tienen que estar constantemente variando la actividad porque no se enfocan. En el caso de los adolescentes, entiendo que es un poco más difícil hacer el diagnóstico, sobre todo si anteriormente o en la primera infancia no se conoce o no se ha tomado mucho en cuenta, digamos, estos signos.
digamos, de alerta. En el caso del adolescente que no haya sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención, ¿cuáles son esas señales? Desmotivación, ¿ok? Generalmente hay desvarianza en lo que es el rendimiento académico. Son muy brillantes, pueden acabar una actividad académica que les genere interés, como en otras no genera ningún tipo de interés y tienen dificultades. También para las relaciones interpersonales. ¿Ok? Generalmente esta inquietud expresada como treparse, saltar, desaparece, pero aquí hay una inquietud interna, esta búsqueda, esta transgresión a las normas sociales, a lo familiar, es lo que genera este tipo de consulta. Y es realmente con la extensa... Pregunto rápidamente para cerrar el punto de los adolescentes, las señales. Cuando un adolescente tiene mucha dificultad para manejar o controlar sus emociones, manejar la rabia, la frustración, ¿pueden estos ser síntomas también del trastorno por déficit de atención? Podrían ser, pero tenemos que, como le había mencionado, ver otros diagnósticos que pueden estar asociados a trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. ¿Okay? Sin embargo, cuando este diagnóstico está presente, tenemos la desmotivación, estas frustraciones, la fluctuación escolar que es muy marcada, estos problemas en relaciones con sus pares, estos problemas con relaciones con los profesores, esta marcada, constante falta de disciplina o falta de normas que podrían conllevar a conductas de riesgo. Ellos lo describen como una inquietud interna, ¿okay? Eso es clave. Ellos no los vas a ver trepando, saltando, pero sí es la constante búsqueda de el movimiento. Obviamente tenemos que hacer énfasis en la intensidad y la frecuencia. Sabemos que los adolescentes pueden transgredir las normas, ¿ok? Claro. Si llegara a algún aspecto pero legal. No es lo mismo que un adolescente diga que todos los días siente ese deseo por hacer algo, pero no sabe qué es y lo está reprimiendo en muchos casos, a que diga, bueno, si hace 2 semanas sentí algo como eso. Es correcto. Son cosas muy diferentes. Tenemos muchísima participación a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. El hashtag o etiqueta que utilizamos el día de hoy fue numeral soluciones atención. Y dice, por ejemplo, Aricar Díaz, los educadores no pueden diagnosticar a un niño, pero sí pueden hacer inferir. Por acá también nos dice, un poco más adelante, ella, es un tema muy bueno porque hay muchos casos, nos dice en este caso ella. David Enrique Amaro dice también, mi hijo le mandaron Ridal, pero no lo consigo. Supongo que es el nombre del laboratorio. Marireo 1982 dice, buenos días, excelente tema. ¿Puede un niño presentar trastorno por déficit de atención sin hiperactividad? La respuesta es sí, es uno de los subtipos que existen. Y entiendo que el trastorno de déficit de atención solo es más frecuente en niñas que en niños. También nos pregunta por acá nuevamente Aricar Díaz, soluciones de atención, ¿cómo influye si el niño no quema la etapa de preescolar completa en su comportamiento académico? Probablemente habla de los niños que cambian de nivel, etcétera, etcétera. Okay. Realmente eso no tendría que influir porque hablaría más bien, cuando los niños los promueven de años es porque ellos logran tener las competencias, por decirlo así, que ameritan para llegar, por ejemplo, a primer grado. Y en eso también se evalúa la madurez del niño, cómo se comporta socialmente, cómo se comporta dentro del salón de clases, o sea que no tendría que ver realmente. Naís C. Mendoza nos dice, mi nieto juega con la abuela o niños y de repente les pega. ¿Estaría asociado esto al trastorno? No por un comportamiento podemos hacer el diagnóstico y siempre es cuánto se produce, con qué intensidad se produce. Y qué otras condiciones están asociadas. De condiciones de las que ya hablábamos, que sea un niño que quizás ya tenga 7 años o un poquito más, que las conductas se presenten al menos por un mínimo de 6 meses, digamos, ininterrumpidos, este tipo de conductas, que sea un niño que tenga problemas no solo en la casa o con los amiguitos, sino también en la escuela, en otras esferas de su desarrollo. Leumari Castro nos dice, soluciones de atención, ¿es necesaria la medicación a niños aparte de atenciones multidisciplinarias que corresponden? Como lo había mencionado, hay que individualizar cada paciente. Hay niños que requieren tratamiento farmacológico y otros que no. Es correcto, de entrada. ¿Qué hay del tratamiento, la terapia cognitivo-conductual? ¿Es esto algo que siempre se emplea en estos casos? Sí, fíjate, es un tratamiento multimodal. No suele enfocar a la educación padres y representantes. Cuando hablo de tratamiento individualizado, hablamos de un tratamiento conductual. ¿Okay? Estas conductas que pueden presentarse en estos niños con este trastorno y cómo hacer para manejarlo.
Dice también por acá Neris Murgas, pregunta ella, soluciones de atención, mi hijo de 10 años no le gusta hacer las tareas ni estudiar, trae la actividad incompleta, ¿estos pueden ser síntomas? Depende cuánto se haya presentado, intensidad y frecuencia, ¿sí? Porque Hay que podrían ser síntomas de otro trastorno también. Como por ejemplo. Puede ser un trastorno en la esfera Afectivo. del aprendizaje. Por ejemplo, si el niño tiene una dislexia, si el niño tiene alguna otra condición. Por eso es que es tan importante lo que dice la doctora, que hay que individualizar el caso y hay que hacer una extensa historia del niño, porque puede confundirse con otros trastornos, pero no serlo. Mayerlin dice, soluciones de atención, tengo entendido que en la actualidad el mismo psicólogo que creó el trastorno dice que no existe. En todo caso que lo describió. Exactamente, probablemente quieren decir describió porque quien lo creó fue la naturaleza, esa afectación biológica. Exacto. Y definitivamente, como dijimos, hay pruebas científicas y un sinnúmero de estudios que afirman de que hay alteraciones existe. a nivel biológico asociadas a totalmente. este El tipo de trastorno comportamiento. existe. Crexis nos dice, ¿qué hacer con la presión de los maestros y el colegio en general? ¿No toleran a los niños con hiperactividad? ¿Qué hacer con la presión? Fíjate, es la educación, la psicoeducación es extremadamente importante. Hacer conocer el tema, tener este medio importantísimo para hacer entender de que no es algo provocado, ¿ok? Hay bases que sustentan. De que no es culpa de los padres. No es culpa de los padres, del no niño. es culpa Ni del del niño. Patricia Matamoros nos dice algo asociado con esto. ¿Cómo manejar este problema en el colegio cuando los docentes no están preparados? Los psiquiatras infantiles crean programas para el maestro, programas en los que incluyen normativas, abordajes. De hecho, mantienen una comunicación abierta, no solamente con el padre, sino con el maestro. Entonces se puede tener como un feedback. Se intentan estrategias con el niño, el maestro da una devolución de qué pasó con esa estrategia y ese sería como quien dice, el lugar ideal pues para ese niño, donde hay un equipo, el padre es parte del equipo, el psiquiatra infantil es parte del equipo, el psicopedagogo, el maestro en el aula. Si todos se comunican, ese niño va a ir adelante. Y Nosca dice, a mi hijo no lo aceptan en el colegio por ese trastorno. ¿Cuán frecuentes No. es esa situación? En consulta siempre nos vienen con ese condicionante. Si no vas a consulta, si el niño no está medicado, pues no te debemos aceptar. Claro, eso realmente legal no es. Y tenemos que, obviamente, hacer hincapié de que no es algo provocado por el niño, tiene solución, ¿ok? Y bueno, generalmente los maestros, si son abiertos, son coterapeutas para el desarrollo óptimo del nené. Graciela pregunta, importante también por acá, soluciones. Mi hijo mayor tiene TDAH, el siguiente tiene Asperger y es probable que sus otros dos hermanos menores tengan esa condición. Hablamos de alta probabilidad genética, sin embargo no podemos decir que de los 4 hijos, los 4 van a estar afectados. ¿Cuál es la mejor forma, y ya que quizás con esto para cerrar, porque creo que es lo más importante, de tratar como padres, como familiares, como sociedad, a un niño o adolescente que tenga trastorno por déficit de atención? Primero la apertura, ¿ok? Conocer. Siempre digo que la información es libre, pero necesitan ir al terapeuta indicado. En este caso, los psiquiatras infantiles, los psiquiatras generales, estamos dispuestos a ofrecer esta información. Primero es eso, educarse, es lo principal. Segundo, estar abierto de que este trastorno es real, existe, y que se pueden tener pautas de tratamientos eficaces que a los 3 meses, 6 meses podemos ver cambios significativos. Es lo principal. ¿Cómo hacer cuando el niño de repente, o qué estrategias utilizar para que el niño aprenda, para que el niño un poco vaya desarrollando o acondicionándose a ese medio, digamos, más atento? Hay múltiples técnicas, por ejemplo, una que se utiliza en psiquiatría infantil es el sistema de recompensas. Al niño se le va guiando para que actúe de cierta manera en condiciones en las que no suele actuar adecuadamente y se le recompensa. Y eso va generando un cambio de conducta. Una motivación. Una motivación. Hay más. No hay como tal algunas diferencias como lo había mencionado. Son las mismas reglas, ¿ok? Son las mismas pautas para el desarrollo o para el comportamiento, solo que necesitamos ser más consecuentes. Y lo más importante quizás en todo esto es usted, si está evidenciando o percibiendo muchas de estas conductas en su hijo, en su niño o en su adolescente, acuda inmediatamente a un especialista, a un psiquiatra, que es la persona quizás, el profesional ideal para ayudarlo a manejar esta situación y para poder
lograr que su hijo en la